Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en este día. Y hoy quiero compartirte una pequeña enseñanza contándote la historia del primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. Y cuando Dios llama a Saúl y lo unge por medio de Samuel, le dice que su espíritu estará sobre él para ayudarlo a gobernar. La Biblia nos muestra esta historia en el libro de 1 Samuel capítulo 15. Dios le dio a Saúl todas las herramientas para ser un buen rey. Lo respaldó y su poder estuvo con él. Pero un gran problema surgió en la vida de Saúl. Él comenzó a desobedecer a Dios. Y es así. La desobediencia nunca nos favorece. Cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos dice, lo que la Biblia nos muestra, lamentablemente terminaremos mal. La desobediencia nos desconecta totalmente de la provisión, de la protección y de la presencia de nuestro Dios. Por eso es mejor la obediencia que muchos sacrificios. Y el problema de Saúl comenzó así. Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl que derrote al rey de Amalek. Agag era un rey que no hacía lo bueno ante los ojos de Dios. La orden de Dios fue que eliminara todo lo que tenga que ver con la ciudad de Amalek, que eliminara sus cosas, sus animales, que no quede nada que le perteneciera a esa ciudad. Saúl recibió el mensaje de Dios, pero él dejó viva las mejores vacas, las mejores ovejas y dejó vivo al rey Agag. Tuvieron una gran victoria sobre Amalek, pero Dios no estaba contento, Dios no estaba complacido. Pues no se había obedecido la orden y la voz de Dios. Y de repente Dios habla con Samuel, ¿no? Pero vamos a leerlo, mira, vamos a ver lo que dice. Dice, entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Wow, ¿no? Lo que dice Dios, ¿verdad? No me hace caso ni me obedece. Dios se estaba lamentando de haberlo puesto por rey y Dios comienza a sentirse incómodo con Saúl. Pero, ¿por qué Dios, después de haber ungido a Saúl, después de haber depositado su presencia, después de haber puesto su poder y su confianza, ahora dice, me arrepiento? Literalmente, Dios no estaba cómodo con Saúl. Él fue rechazado simple y llanamente por no hacer las cosas como Dios le había indicado. Y hasta acá parece una historia más, ¿verdad? Pareciera que como que nada tiene que ver con nosotros. Pero es exactamente lo que muchos de nosotros a veces hacemos. No hacemos las cosas tal como Dios nos dice que la hagamos. Y cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, corremos el riesgo de vivir una vida de derrota, una vida de fracaso y de enfermedad. Satanás es un experto legalizando donde hay ilegalidad. Y cuando nosotros hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, esto nos lleva a un punto de andar ilegal y espiritualmente. Y es ahí donde el diablo encuentra la puerta para traer destrucción. Dios rechazó a Saúl, le quitó su presencia, le quitó su espíritu. Hoy podemos estar ungidos, pero si no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se va a entristecer. Sí, podemos ser rechazados. Viviremos una vida seca sin la presencia de Dios, como consecuencia de no obedecer la voz de Dios. No seamos como Saúl. Dice, cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Fíjate que antes que Samuel le diga algo, ella se adelantó como cubriéndose, ¿verdad? Y Samuel como que percibió que algo no andaba bien. Saúl sabía que había hecho las cosas mal. Sigue, mirá, dice, Samuel le preguntó, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas.
los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos, Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: ¡silencio! Ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Wow, ¿no? Saúl pensó que podía comprar la voluntad de Dios. Y jamás vos y yo vamos a poder comprar la voluntad de Dios con sacrificios. Dios no será movido por sacrificios que hagamos para Él si estamos viviendo una vida en desobediencia a Él. La obediencia es lo único que va a agradar a Dios. Contra la voluntad de Dios no hay ofrenda, no hay ayuno, no hay nada. Le podemos dar todo nuestro dinero a los pobres, pero si no caminamos en la voluntad de Dios, esto es como nada delante de Dios. De hecho, en ocasiones Dios le dice al pueblo: estoy hastiado, cansado de los sacrificios que hacen, pero su corazón está lejos de mí, no me obedecen. Porque antes el pueblo de Israel traía una vaca, traía un becerro, traía un cordero y lo sacrificaban a Dios, pero luego se iban a pecar como si nada. Mirá, Dios no puede ser sobornado. Grandes hombres, grandes políticos, autoridades en este mundo son sobornados, pero Dios no. Saúl se equivocó. Él pensó que porque tenía ovejas, porque tenía vacas en buenas condiciones, podía opacar la ira y el enojo de Dios o convencer a Dios que él había hecho las cosas bien. Nunca tratemos de sobornar a Dios con sacrificios o con ofrendas. Dios quiere que le obedezcamos. La desobediencia no nos califica para ser templo del Espíritu Santo. Simplemente, si no obedecemos a Dios, el Espíritu Santo se entristece. Y donde el Espíritu Santo es obedecido, el poder de Dios será manifestado. Quiero terminar. Saúl le dijo a Samuel: tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados. Por eso los dejé hacer lo que querían. Saúl desobedece a Dios porque le teme al pueblo. Saúl le dio más importancia a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Saúl dejó que sus soldados tomaran decisiones que no tenían que tomarlas. ¿Y sabes qué? Muchas personas hoy en día le temen a los demás, a lo que van a decir, ¿no? ¿Qué van a opinar? O cómo van a actuar si yo le obedezco a Dios. Nunca permitamos que las voces de los demás nos den miedo cuando ya sabemos lo que Dios nos ha dicho. Simplemente nos dará temor las voces de los hombres cuando dejemos de escuchar la voz de Dios. En el versículo 20 podemos ver a un Saúl que es el tipo de gente que no acepta corrección, que siempre busca una justificación a sus errores. Dijo Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y uno de los problemas de Saúl era obstinado. Y las personas obstinadas no oye a nadie. Siempre está centrada en sus beneficios y en que le conviene. No seamos como Saúl. No seamos desobedientes. Leímos que Dios lo desechó como rey. Y Samuel le dijo: mejor es obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Dios se complace, Dios se agrada en aquel que le obedece y que le presta atención. No podemos sobornar a Dios tratando de torcer el brazo de Dios, ¿no? O decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Simplemente debemos aprender a ir a la presencia de Dios y esperar que Él nos indique lo que quiere que hagamos. Amén. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.
Perdona pues ahora mi pecado. Fíjate, Saúl le está pidiendo perdón a Samuel cuando debería pedirle perdón a Dios. Saúl dijo, temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Hoy te animo a que no seamos como Saúl. No consintamos cosas en nuestro hogar que sabemos que a Dios no le agrada. Honremos a Dios. Busquemos la honra de Dios. Busquemos la unción real. El éxito se mide por la obediencia a Dios. No seamos como Saúl. Déjame orar por vos. Amén. Padre, gracias por esta tu palabra, por este gran ejemplo que vos nos dejaste acá escrito, Señor, sobre este rey Saúl. Señor, que no podamos imitarlo, Señor, que podamos nosotros oír tu voz, obedecer tu voz, hacer tu voluntad, Padre. Te pido por aquellos que están ahí del otro lado, viendo y leyendo esta palabra, puedan también oír tu voz y, Señor, y hacer tu voluntad también. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga y no te olvides, no imitemos a Saúl.